Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Saludos y gracias por acompañarnos en este foro sobre la educación legal en Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Moreno Rama, soy el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y me acompaña mi colega, la decana Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y el compañero Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En este foro nos proponemos discutir algunos de los temas más importantes sobre el futuro de la educación jurídica en Puerto Rico, particularmente el tema de la reválida. Como saben, en los pasados años, tras cambios en los estándares de acreditación de la American Bar Association, las escuelas de derecho han estado haciendo reclamos para que se mejore y se cambie el proceso de la reválida en Puerto Rico. Y como decanos de las tres escuelas hemos hecho esfuerzos conjuntos, yo diría todos los esfuerzos han sido conjuntos para trabajar con ese problema. Así que, decana Neptune, ¿qué nos puede decir al respecto de un poco el trasfondo de lo que ha ido sucediendo con la reválida? Yo creo que a pesar de los retos que hemos enfrentado a la escuela, algo que ha surgido es la unidad entre las tres instituciones. ¿Y por qué? Porque todas las escuelas hemos mantenido el rigor y la calidad del estudiantado que admitimos año tras año. A la misma vez hemos desarrollado programas de apoyo al estudiante y actividades concretas para acompañarlos en ese recorrido desde que son admitidos hasta la escuela hasta que logran la admisión a la profesión legal. Y ciertamente ver el descenso año tras año del porciento de pase pues levanta unas banderas que las hemos reflexionado con facultad, con los estudiantes, con los miembros de la profesión legal y entre las escuelas. Y encontramos unos denominadores comunes que se resumen, a mi entender, principalmente en una falta de transparencia de la elaboración del examen y lo que se mide, qué competencias se están midiendo en ese examen, y lo injusto que esto es para los estudiantes que luego de 3 años de estudio, algunos 4 o 5, dependiendo si es un programa diurno o nocturno, sometidos a múltiples exámenes, múltiples pruebas, retos familiares, retos académicos y profesionales, logran su título y luego no hay transparencia de ese último examen que es el que decide lo que va a ser su futuro profesional. Nosotros hemos estado en contacto con escuelas de derecho también en los Estados Unidos que están sufriendo también a raíz de unos descensos que ha habido por el estándar 316 que impone ese 75% de aprobación a 2 años de graduados, y algunas escuelas, sobre todo las Historically Black Universities, han tenido esos retos también porque un tipo de estudiante que viene de un sector quizás no privilegiado, que es el que más sacrificios hace para poder estudiar Derecho. Las escuelas hemos desarrollado todos unos programas de apoyo, de acompañamiento, y son entonces esas escuelas las que se están viendo desproporcionalmente más afectadas por este estándar. Así que dentro de todos los retos, yo creo que esa unidad de propósito, establecer un diálogo, si hemos tenido reuniones e intercambios con la jueza presidenta Maite Oronoz, con parte de su equipo de trabajo, sí se bajó la nota de pase, pero entendemos que hay mucho más que hacer sustantivo. Se ha mirado lo que hacen las escuelas, pero no hay transparencia a lo que está haciendo la Junta y al final del día, ¿qué se está preguntando? ¿Quién lo está elaborando? Y nuestros reclamos son bien sencillos. Tiene que haber transparencia, que expertos por materia tengan la oportunidad de examinar sobre todo las preguntas de selección múltiple y que se mire lo que ocurre con otras profesiones, donde hay múltiples ejercicios prácticos para que los estudiantes se preparen, porque más allá del conocimiento sustantivo es una destreza práctica de cómo enfrentarse a este tipo de examen, y eso no lo hay. Las preguntas de selección múltiple que están divulgadas públicamente son mínimas. Nosotros hasta hemos pedido que las que se descartaron a raíz de la aprobación del nuevo Código Civil se hagan públicas para que puedan practicar los estudiantes, y eso no ha ocurrido. Así que los 3 decanos estamos unidos en estas peticiones. Precisamente hemos elevado una carta al Tribunal Supremo recientemente para que se atienda esto en particular, de la transparencia, de los expertos que puedan ver esas preguntas y a la misma vez deliberar las que ya no se están utilizando, y sobre todo el formato del examen. Creemos que ya es hora que el examen vuelva a ser de 2 días. No hay razón para que siga siendo de una manera atropellada, con todas esas preguntas unidas a la misma vez, donde no hay tiempo suficiente para ese estudiante atenderlas responsablemente.
Así que estamos en espera de ver si hay unos cambios reales y sustantivos a la elaboración del examen. Julio, recientemente el Tribunal Supremo nombró una comisión y esa comisión se tomó un año, realizó un informe extenso en el cual investigaron las 3 escuelas, nos pidieron números de admisiones, nos pidieron promedios de graduación, un sinnúmero de información sobre el perfil de nuestros egresados. Hicieron una recomendación al Tribunal Supremo en cuanto a la nota de pase de la reválida. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Entiendes que es suficiente? ¿Qué queda por hacer? Porque por lo que nos dice la decana Neptune, hay todavía mucho trabajo. No, hay mucho trabajo por hacer, pero vamos un poco hacia atrás. Yo no tengo duda alguna de que la hipótesis o tesis de algunas personas, particularmente en la Junta de Reválida, cuando se creó este comité, era que las conclusiones que iban a surgir de la información que las 3 escuelas sometieron voluntariamente, era de que el problema era que las escuelas habían flexibilizado el rigor en el proceso de admisión. Es decir, que como consecuencia de que la población en Puerto Rico ha bajado y por consiguiente el número de solicitudes, las 3 escuelas, pues para operar como en el pasado, mantuvimos los mismos números de espacio y flexibilizamos por consiguiente los criterios de admisión, es decir, bajamos el promedio de índice académico, de bachillerato, el promedio del LSAT. Lo que arrojó claramente ese informe es que eso no ha pasado. Las escuelas, lo que hicimos fue achicarnos, reconocer que las escuelas no pueden tener una clase entrante de 230, 240 estudiantes, que hay que bajar a 100, 135, 150. Pero lo que no es negociable ni para Vivian, ni para ti, ni para mí, es que se baje el rigor en el proceso de admisión. Yo creo que eso se reflejó con claridad, de manera muy prístina. Si miramos el perfil de admisión de los estudiantes de Río Piedra, de la Católica o nuestro hace 10 años, es básicamente el mismo o inclusive en los últimos años ha mejorado. Así que esa tesis quedó descartada. Por lo tanto, quedan 2 posibles escenarios. El examen es el problema y yo creo que evidentemente lo es. Yo creo que Vivian ha esgrimido los argumentos con mucha precisión. Yo quiero enfatizar la falta de transparencia. Precisamente el psicómetra que nosotros contratamos para que evaluara la información que está disponible, reflejó cómo ese examen es contrario a los lineamientos de entidades que regulan ese tipo de examen. Falta de transparencia, falta de confiabilidad en cómo se hace el examen, cómo se corrige y cómo se validan las respuestas. Y nuestro psicómetra dijo claramente que ese examen está hecho para limitar el número de personas que lo aprueban, en lugar de determinar las competencias y conocimientos mínimos o básicos que debe tener un aspirante para ejercer la abogacía ulteriormente. Así es que hay un problema serio con el examen, pero también hay que decir, porque las cosas hay que mencionarlas, yo creo que fue un acto de irresponsabilidad de la American Bar Association y de todo el que votó a favor de esa determinación, de en el 2019 decir vamos a cambiar el estándar, del que era el previo, que era uno, a mi juicio, muy saludable, porque no te comparaban con otros estados, te comparaban con el estado o el territorio en controversia, porque cada estado puede tener un mecanismo de evaluación distinto. ¿Cómo tú vas a comparar un examen que se da en Puerto Rico y su porcentaje de aprobación con un examen totalmente distinto que se da en Nueva York o en otro estado o en Illinois o en estados donde inclusive no se requiere un examen de reválida para los egresados de ese estado? Así que yo creo que fue un acto de irresponsabilidad del ABA cambiarlo sin estudios empíricos, con la oposición del House of Governors, que estaban opuestos a que se cambiara a ese estándar al 75% de la noche a la mañana y aplicarlo retroactivamente, no prospectivamente. Y lo que refleja, o el efecto que tuvo y que se ve de manera muy elocuente, es como la abogacía, que ha sido tradicionalmente una profesión de hombres blancos de clase media alta, y que eso se estuvo un poco combatiendo con el affirmative action. Pues vamos a volver a hombres blancos de clase media, que son los que pueden enfrentarse en mejores condiciones a los exámenes estandarizados, tanto como el LSAT, que es un examen estandarizado, como también los exámenes de revalida correspondientes. Así que a mí me parece que hay que también hacer hay que señalar ese dedo acusador al ABA, al comité, al Education Committee, que fue el que aprobó ese tipo de cambio sin estudios empíricos, sin ver o anticipar responsablemente el efecto que iba a tener, va a afectar el acceso de minorías en el ejercicio de la abogacía y por consiguiente la diversidad en la abogacía. Yo creo que las escuelas también tenemos que mirarnos, Vivian lo dijo, lo hemos mencionado, hemos hecho cosas extraordinarias, reválida simulada,
crear oficinas de apoyo académico, crear un programa agresivo de avalúo para estar seguro de ese aprovechamiento de nuestros estudiantes. La escuela hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, pero si el instrumento que se usa para medir el conocimiento y las competencias es inadecuado, realmente es un ejercicio de futilidad. Sobre ese tema que trae, hay un dato interesante y es que en Estados Unidos solamente el 5% de la población que compone la profesión legal es de trasfondo hispano. Se habla mucho, y Vivian lo mencionó, de las universidades históricamente negras, donde fueron las primeras que levantaron banderas sobre el issue, pero desde el punto de vista de los hispanos, pues nosotros yo creo que tenemos mucho que decir en eso, claro, porque nuestras 3 escuelas identificamos a todos nuestros egresados, o a la mayoría de ellos, como hispanos, y es una forma desde Puerto Rico también de claro, añadir diversidad a la profesión legal, no solo en la isla, sino también a nivel de los Estados Unidos. Mira, y ahora que mencionas eso, nosotros teníamos un programa de JD en inglés, que eran estudiantes mayormente norteamericanos de la diáspora puertorriqueña que venían a Puerto Rico, estudiaban Common Law y tomaban la revalida en los Estados Unidos. No la estudiaban en Puerto Rico porque no lo tomaban porque no tomaban los cursos de Derecho Civil, ¿verdad? Era pues los cursos de hipotecario en inglés y así, por contracts, ¿verdad? Bajo los reinstatement. Las ejecutorias de ese grupo de estudiantes, 25, 20, en la reválida de Estados Unidos era extraordinaria, era superior a los estudiantes boricuas que tomaban el examen en Puerto Rico. Eso es otro exhibit que refleja que no es la educación que impartimos en las 3 escuelas, es el instrumento que se usa para medir esas aptitudes y competencias. No, y ahí quería llegar, hemos hablado del rigor del proceso de admisiones, pero creo que es igual importante señalar que el rigor académico de nuestras escuelas, los profesores, algunos históricos en las 3 instituciones que llevan décadas, han formado generaciones y generaciones de abogados y abogadas claro, en el país, están ahí y son modelos para los profesores más jóvenes que hemos llegado a las facultades, y que las escuelas no hemos abandonado el rigor. No es más fácil obtener un grado de Juris Doctor ahora de lo que era hace 10, 15, 20 años, que un poco ese señalamiento de la reválida era, pues está admitiendo a todo el que llega o está graduando a todo el que entra. Y pues se demostró, yo creo, con el estudio del Tribunal Supremo, que es uno de los hallazgos de la comisión, que el rigor, las notas, en la distribución de notas a través de los cuerpos estudiantiles se ha mantenido como históricamente ha sido, a pesar de los cambios que se han hecho, que mencionabas de avalúo, de apoyo académico, cambios en el aspecto pedagógico, que a lo mejor era una deficiencia que las escuelas de derecho históricamente tenían. Sí, porque por lo regular cuando estudiamos era como el colador, ¿no? Era la ley de más fuerte. ¿Quién sobrevive ese primer año de la escuela de derecho, sobre todo ese primer semestre, que era tan fuerte y a veces compañeros y compañeras no podían continuar? Pero eso cambió. Ahora nosotros somos responsables, estos decanos y esta decana somos responsables de todas esas personas que admitimos. Número 1, no darle expectativa falsa, que el estándar de la ABA es muy claro, tiene que ser personas que nosotros confiamos y le vamos a dar los apoyos para que sea exitosa. Y a la misma vez, una vez la admitimos, somos responsables de darle esa educación de calidad máxima con los mejores profesores y profesoras, y qué bueno que hablas de ese rigor, porque algo que nos pidieron fueron los credenciales, ¿no? Y la categoría, si eran facultad a tiempo completo, claro, tenure track, o eran por contrato, y se demostró el prestigio, la expertise, la calidad de todas las personas que imparten estos cursos, aparte de los repasos, que todas las escuelas tenemos uno que otra modalidad de estos repasos, que es más bien como ese esfuerzo último de destrezas, de técnicas, manejo del tiempo, hasta técnicas emocionales y de ansiedad y de cómo enfrentarse al examen, y eso también se evaluó. Y a pesar de que hacemos todo ese esfuerzo, luego tenemos lo que es el avalúo, que todas las escuelas hemos tenido que diseñar lo que son las estrategias de avalúo, que el objetivo último es ajustar el currículo, hacer cambios en esas clases por materia, por departamento, todos los profesores de Derecho Civil, los de Derecho Penal, los de Probatorio. Así que todas las escuelas hemos hecho ese esfuerzo que requiere una calidad y un monitoreo que en el pasado no era. Era como el orgullo, ¿no? De cuántas Ds y cuántas Fs algunos profesores impartían por ahí, y ahora es al revés. Ahora realmente hay que explicar por qué no fue efectivo en el salón de clase y qué vas a hacer entonces para que ese estudiante logre ese conocimiento porque ya lo admitiste. Y no solo eso, terminamos la preparación académica, tenemos lo de la reválida y encima tenemos lo de empleo, que quizás muchas personas no saben, que hay otro estándar de la ABA que les impone la responsabilidad que al año de graduarse, y hasta ese término es injusto para nosotros porque la reválida es distinta en Puerto Rico a cómo se imparte en los Estados Unidos, que es julio
y diciembre el examen no es igual como es aquí en Puerto Rico. Lo que tarda a tomar el examen, lo que llega a la respuesta, a veces esos estudiantes están juramentando en febrero. En mi época yo juramenté en enero, una reválida de septiembre, resultados noviembre, juramentábamos en enero. Hubo veces que hasta juramentaban en marzo. Tuvimos una conversación con la jueza presidenta, le alertamos del impacto que eso tenía para ese cuestionario de empleo, porque al año de graduado tenemos que decir quién está empleado, qué tipo de trabajo está haciendo, y le dan prelación a si son trabajos que requieren la reválida. Porque muchos decanos y decanas en los Estados Unidos, que somos parte de la American Bar Association, y en mi caso la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, también de la Association American Law Schools, ha traído, porque el Departamento de Educación Federal mide distinto el empleo que requiere reválida, cuando muchas de las cosas que se dicen es que todo el mundo estudie Derecho, porque usted necesita el Derecho en todas las facetas de su vida. Así que hay profesionales que ya tienen su práctica y de vez estudian Derecho, pero no van a abandonar su carrera. Y hasta eso lo certificamos y decimos que están trabajando o están haciendo estudios graduados, pero hasta lo miran distinto en esa estadística. Así que, ¿qué otra profesión tiene tanta regulación en lo que admite, el apoyo que le das, admitido a la profesión y luego empleo al año de graduarse, que unos jóvenes que están entonces juramentando en febrero o en marzo, cuando el cuestionario te cierre el mismo marzo, ¿qué empleo van a decir que tienen? Así que llevamos también años, al menos en mi carácter personal, creo que ustedes también diciendo a la ABA, esas fechas para Puerto Rico tienen que ser distintas, porque la fecha de examen y de admisión y de juramentación y las ofertas de empleo ocurren en momentos distintos a lo que ocurre en Estados Unidos. Y entonces igual con el estándar 316, que está basado en las veces que se da el examen en Estados Unidos, que no correspondan a esta realidad. Se añade el examen de marzo, ¿no?, del 2020, que por la pandemia fue cancelado. Toda esa clase, el impacto que tuvo en esos estudiantes que tuvieron que graduarse de manera remota, virtual, para luego posponer para un examen nuevo con todas estas materias. Así que de nada vale todo ese esfuerzo que se hizo académico, con el rigor, los repasos, si al final del día la estructura del examen no le hace justicia a las destrezas que aprendió. Pero ciertamente la calidad, el prestigio, el expertise de esa facultad y de todos los expertos que tenemos ahora en medición, en avalúo, en conducta emocional. Créanme que todos tenemos estas divisiones, estos equipos, que le dan un apoyo que hace años no era requerido y ninguna escuela lo tenía. Así que la acreditadora nos ha exigido estos cambios, hemos respondido, pero lo que es la calidad del estudiantado y de los ofrecimientos, eso no ha variado. Y sobre ese hay un aspecto importante también en el tema del empleo, que es que en Estados Unidos tienen una Asociación Nacional de Empleo para trabajos legales que no hace trabajo con nosotros, que no llega hasta Puerto Rico y que es un recurso muy útil porque en Estados Unidos los estudiantes se mueven de estado en estado y hay un ente que ayuda a regular cómo es el mercado laboral para los abogados en Estados Unidos, y en Puerto Rico pues no es la práctica y es un país chiquito, pero las diferencias son grandes. Yo que estoy en el área sur de la isla, conozco las diferencias del mercado laboral de Ponce, del área sur-suroeste, son muy diferentes a las del área metropolitana y los estudiantes no necesariamente entran a la escuela de Derecho con la mentalidad de que van a ser empleados, sino de que van a autoemplearse, van a abrir su oficina en el pueblo donde sea que vienen y son esos abogados que son la primera línea de defensa, que están en sus pueblos, que reciben a clientes día a día y que yo creo que como la ABA mide el tema del empleo, deja un poco de lado esas prácticas individuales, esas prácticas pequeñas, que son muy comunes en nuestra jurisdicción y es nuestra realidad. Y necesarias en muchas ocasiones. Mira, lo que Vivian dijo que quiero enfatizar, porque lo hemos discutido con personas que nos piden información suplementaria sobre estos cuestionarios de empleo. Y es que, como muy bien dice Vivian, en Puerto Rico, distinto a otros estados, hay muchas personas profesionales que estudian Derecho para suplementar su profesión como una especie de reto personal, como una ambición retrasada, puesta, ¿verdad?, puesta en expectativa, en lo que se van las circunstancias para estudiar Derecho. Y eso pasa en Puerto Rico por una sencilla razón. Estudiar Derecho en Puerto Rico es relativamente económico cuando los comparas con los estados. Más si estudias en la Universidad del Estado, pero si inclusive en las privadas, la tuya y la mía, el costo en comparación con la Universidad de los Estados Unidos, pues es sustancialmente distinto. Es decir, para ellos es increíble poder entender que alguien va a invertir $300,000
para no ejercer la abogacía, pero es que no va a invertir esa cantidad en Puerto Rico. Y es algo que todavía no ha entendido. Uno se lo explica, pero no. Yo creo que es bueno. Mientras más abogados haya en Puerto Rico, mientras más doctores médicos siendo abogados, ingenieros, contables, mejor para el país. Yo creo que vas a ser mejor CPA si eres abogado, eres mejor ingeniero si eres abogado, eres mejor médico si eres abogado. Y gracias a Dios, nosotros hemos mantenido las 3 escuelas, bueno, dentro de las realidades, ¿verdad?, fiscales del país, hemos mantenido el estudio del derecho relativamente accesible en comparación con los Estados Unidos. Yo creo que debemos aspirar a que sea más accesible aún, claro está. Pero si nos comparamos, es viable para muchas personas estudiar derecho sin tener que pensar que tienen que recuperar esa inversión ejerciendo la abogacía tradicionalmente. Y ya que estamos en el tema de las comparaciones y las diferencias entre las escuelas puertorriqueñas y las escuelas en los Estados Unidos, hay 2 temas bien importantes que se están acercando con mucha velocidad. Uno es que la IBA iba a enmendar los estándares para eliminar el LSAT como requisito obligatorio de admisión. Y el otro tema del que quiero escuchar sus comentarios es de que la reválida se propone que en los próximos 6 años el UI, las reválidas uniformes que se están dando, se va a sustituir por un examen que elimina mucho de la memorización y mide más el tipo de destreza de análisis que nosotros enfocamos en las escuelas y lo que se espera de un abogado joven empezando su carrera, las destrezas que debe tener para enfrentarse al mercado laboral y ser competente en ese aspecto. Así que no sé cuál de los dos quiere. Bueno, yo creo que por muchos años el asunto del idioma, con el SAT, era el problema inicial. Cuando yo comencé de decana, pues las personas que no tenían buen dominio del idioma inglés, que a la misma vez se identificaban que como yo eran de escuela pública y decían tengo que tomar unos cursos, unos talleres para poder entender ese inglés, porque es un inglés complejo el del SAT, pues ciertamente había un problema de acceso a la educación legal. Pero el examen ya hace unos cuantos años que se imparte en español. Y eso fue un esfuerzo concertado, que hicieron unas peticiones, enviaron traductores, porque las primeras traducciones del SAT se podrán imaginar con un español que, como el español de hispanoamericano, ese famoso ensayo que nadie se entendía, y entonces tuvimos expertos, profesores nuestros, imagino que en sus facultades también, que miraron esas traducciones hasta que el examen no tiene la misma escala, pero se hace entonces una equivalencia funcional, no oficial, pero funcional, y muchas personas están tomando el examen en español. Luego de la pandemia se eliminó el EXADEP, que era lo que era el examen en español local, que muchas escuelas, cuando mirábamos las estadísticas de quién aprobaba la reválida, pues veíamos como que los estudiantes que tenían un buen promedio de bachillerato y EXADEP, como que salían bien en la escuela de Derecho. El SAT nunca ha sido un excelente predictor porque es un examen distinto, es ajeno, son destrezas de análisis, no es un material específico el que mide. Así que ese debate de qué examen, cómo se acercaba más para que un grupo diverso solicitara, y no los de siempre, como hablaba Julio, que un perfil de estudiantes con poder adquisitivo, que estudian en ciertas escuelas, pagan cursos carísimos para salir bien en el examen, no tenían acceso a la profesión. Nosotros creamos en la Escuela de Derecho hasta un pro bono que se llama Acceso a Derecho. Y empieza por los estudiantes cándidamente decirnos, los representantes del consejo, que en Puerto Rico el orgullo es no estudiar para el SAT y salir bien. En Estados Unidos no pagan miles para salir bien. Y ante esa realidad era una campaña de que tienes que estudiar para salir bien en el SAT. Y más si tu prioridad es estudiar en X escuela con cierto perfil y que esa es tu meta. Empezamos a recoger los repasos que los estudiantes desechaban, ahora muchos son virtuales, pero teníamos muchos libros por ahí, lo teníamos en la reserva en la biblioteca, y talleres, algunos con compañías que dan los repasos formales, cuando era el EXADEP hasta de lógica, porque había una parte de matemática, una parte de español, así que ese esfuerzo se hace totalmente gratuito para que personas pudieran practicar para ese examen. Y ha habido una respuesta de personas que quizás no tenían el dinero para su repaso, que se han beneficiado de Acceso a Derecho, por lo general los domingos. Es que se hacían estos talleres que se llenaba mi aula magna allí de personas practicando, simulando lo que es el examen y adentrándose en el estudio. La última vez se lo hemos dado virtual. Así que todo eso que ha ocurrido con el examen, hasta que lo elimina, sencillamente el ITS eliminó el EXADEP, ahora en la Escuela de Derecho, promedio y el SAT. Lo de eliminar el SAT, que es otros exámenes, pues genera otros problemas, porque si es el GRE, el MCAT, son otro tipo de examen, las escuelas tienen que tomar una postura. Pero si nos vamos entonces a todo este movimiento de cómo combatimos la meritocracia, ¿no? Ese mito de que todo el mundo con tu esfuerzo vas a llegar, unas escuelas muy exclusivas están eliminando los exámenes estandarizados por completo.
y se están yendo entonces a entrevistas, diversidad, admitiendo a todo el que de verdad tenga un interés. Nosotros tenemos las manos atadas por el estándar entonces de pase de reválida y de empleabilidad, que nos pedía una correlación de a quién tú admites. Mire, hasta si bajábamos el SAT, el bottom 25, me imagino que ustedes están conscientes de eso, mandaban una cartita, mira, bajaste, estás admitiendo gente que está muy bajito en el examen, hasta eso el acreditador está pendiente. Así que esa libertad que quisiéramos de eliminar por completo y vamos entonces a apoyar a ese estudiante, tenemos las manos atadas por entonces pase de reválida y por empleo. Así que es una excelente oportunidad para reflexionar, de verdad, qué tipo de estudiante queremos, dónde vamos a llegar. Yo continuamente pues digo, ¿no?, que el acceso a la justicia comienza con el acceso a la educación legal. Al menos yo represento la institución pública, que ustedes saben que hemos recibido todos los recortes y ha estado bajo acecho, lo que es ese modelo público. Sabemos que cada cual interpreta lo que es la educación pública, pero debemos mirar a los lugares correctos, donde de verdad es gratuita, donde es accesible, donde el estudiante no tiene que endeudarse para tener acceso al instrumento de justicia social. Que esa es la ironía, que lo estamos condenando a la deuda para poder cerrar la brecha de la desigualdad. Así que, en ese sentido, pues tenemos que reflexionar. Se va a eliminar el examen, se va a diseñar otro examen, vamos a admitir otros exámenes. Hay que ver cómo entonces evolucionan las escuelas que en los Estados Unidos, por ejemplo, ya están aceptando el GRE, u otros exámenes graduados. Esos exámenes son en inglés. Ahora mismo no hay un equivalente en español que podamos decir, ese es el que vamos a medir. Y si decimos, no va a ser toda entrevista, pues mire, en una época la Escuela de Derecho era por entrevista. ¿Y qué pasó? Pues están las conexiones, el que conoce a tal, y eso se eliminó desde que el doctor Helfer fue decano, para que fuera numéricamente. Y por eso ese mito de que aquí se entra por pala, no, aquí se entra por su promedio, por su LSAT y por su Exadep. Se eliminó Exadep, queda el LSAT. Así que es una balanza, yo sé que ustedes tienen entrevistas, es distinto, pero hay que sopesar. ¿Cómo evitar que el mismo grupo llegue en esas entrevistas y a la misma vez tener algo numérico, algo empírico que me ayude a ver de qué manera le doy acceso al que tradicionalmente ha estado excluido? Es un problema complejo porque en el sentido en que uno entonces mira el expediente y le da peso a actividades extracurriculares, pues también va a estar esa brecha del que tiene los recursos y puede dedicar 1000 horas a trabajo pro bono, a trabajo comunitario, versus el que tiene que tener un trabajo para sostenerse part-time mientras completa el bachillerato y no va a tener un resumen tan bonito como el que tiene otras posibilidades para la entrada a la escuela de Derecho. Yo creo que podemos ponerlo aquí en la lista de cosas por hacer, un examen, claro, o pensar una manera entre las 3 escuelas de cómo nosotros vamos a enfrentarnos a eso en el momento en que se dé y que de verdad responda a las necesidades de los estudiantes puertorriqueños, que era lo que yo creo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, a mí me da mucho entusiasmo la posibilidad de que se elimine el LSAT, pues por los problemas que se le han identificado, ¿verdad?, que discrimina contra ciertos sectores económicos, sociales, culturales. Pero por otro lado, uno tiene que reconocer que hay que buscar un común denominador para evaluar a todos en igualdad de condiciones. Claro, y si tú quieres implementar una acción afirmativa, perfecto, porque nosotros queremos eso, no tenemos entrevistas, pero buscamos esas otras actividades. Por otro lado, hay que reconocer que un gran predictor para anticipar el desempeño adecuado en los estudios de Derecho y en la reválida es el índice académico de bachillerato. Así que lo miramos, yo creo que es el predictor más confiable en este momento, pues porque el SAT es no meramente estandarizado, es que es en inglés y evidentemente pues discrimina contra estudiantes que tienen un mayor grado de dificultad en el inglés. Así que es un problema y ojalá lo podamos sustituir. Pero hay que buscar un examen que realmente mida competencias, que mida conocimiento, que mida potencial y que sea en español. Tenemos que trabajar en esa dirección. Porque también hay que decir que aunque el índice académico es un gran predictor, no es lo mismo un índice académico de una escuela que de otra universidad. Hay escuelas y hay escuelas, ¿verdad? Particularmente algunas por profit en Puerto Rico, que uno mira con preocupación a veces esos 4 puntos o 380 y de momento ves una puntuación de 129 o 130 en el LSAT, ¿no? Así que hay que mirarlos con mucho cuidado. Así es que yo creo que esa debe ser una agenda de futuro, buscar ese instrumento que sea uniforme para todos los candidatos, que uno los pueda mirar en igualdad de condiciones, pero eso inclusive, esa igualdad de condiciones haciéndole justicia a estudiantes que por problemas económicos, problemas de su formación previa, entran a ese examen en unas condiciones desiguales. Hay que ver cómo pueden igualarse esas condiciones en ese examen. ¿Ves? Que ciertamente no es una tarea fácil.
Sobre eliminar la reválida o modificaciones a la reválida, pues claro, bienvenido. El instrumento que utilizamos en Puerto Rico en este momento es inaceptable, hay que atacarlo, hay que rechazarlo, como estamos haciendo. Confiamos que el Supremo ya tomó un paso importante, bajando de manera significativa la nota PASE, que yo creo que yo no esperaba que fuera tanto, 27 puntos muy importantes, si lo comparamos con otros estados y otros exámenes, yo creo que es récord. Pero el problema no necesariamente es la nota PASE, el problema es la estructura del examen, cómo se contesta, cómo se validan esas preguntas. Ahí está el problema. Todo lo que implique cambiar la estructura existente, evidentemente tiene nuestro apoyo. No, y que se repite mucho que la calibración, y en la calibración se valida, y es un círculo vicioso. ¿De qué vale que la calibración lo valide si no hay transparencia en la elaboración? Claro. Y yo creo que algo que surgió cuando se hizo el anuncio es que era confiable. ¿Dónde está la confiabilidad? ¿Quién define lo que es confiable? Y ahí es que diferimos seriamente de la conclusión de la comisión del tribunal. No, y en ese tema, bueno, las escuelas llevamos un ratito aquí hablando de lo altamente reguladas que estamos por la American Bar Association, no hemos hablado de los amigos de la Junta de Instituciones Postsecundarias, los canales internos de nuestras universidades, que a veces son altamente rigurosos cada vez que uno va a presentar un programa, un curso nuevo, cualquier cambio que uno quiera hacer al currículo. Pero nosotros tenemos que reportar a esas instituciones continuamente, año a año, a la IBI hay que someterle 3 informes anuales. Y la reválida no le responde a nadie, que es un planteamiento que hemos hecho. La reválida trabaja a puerta cerrada, una comisión todo es confidencial, hay una resistencia a proveer información de manera descarada. Inclusive cuando hubo este pleito en el Tribunal Federal, tú veías ese énfasis en desestimar la demanda para no someterse a un proceso de descubrimiento de pruebas. Es decir, nunca, obviamente, todo demandante plantea desestimación de una demanda, pero uno veía esa preocupación con no someterse a ese discovery, en este caso como en ningún otro. Sí, y bueno, yo creo que hay una información que nos compartieron, es mucha la información. A mí personalmente me sorprendió ver cuánta información ellos recopilan y tenían disponible año tras año de las 3 escuelas del desempeño de nuestros estudiantes, que nos hubiese sido súper valiosa para tomar decisiones de los cambios de las secuencias curriculares, de los cambios de las normas de aprovechamiento académico, y tener esa información ayuda mucho porque hay una desconexión gigante entre nosotros que nos encargamos de preparar esos estudiantes para que salgan a la práctica, y no solo las reválidas. Yo creo que si las escuelas nos enfocamos solamente en las reválidas, hacemos un trabajo muy pobre. Nosotros tenemos que malabarear la reválida con el empleo, con las competencias para que el estudiante pueda salir y tener su... Nosotros queremos desarrollar la conducta ética. Juristas éticos, no meramente abogados que pasen una reválida. Y eso pues requiere otro tipo de formación que meramente memorizar unas doctrinas de acuerdo que guarden correspondencia con la tabla de especificaciones. Así que estamos también nosotros un poco encerrados, tenemos esa falta de libertad que afecta hasta la libertad de cátedra, porque un poco tenemos la obligación nosotros de asegurarnos de que los estudiantes tomen los cursos, que son exámenes de la reválida, y que esos cursos en su contenido hagan referencia a las materias que son cubiertas en la tabla de especificaciones. Pero tampoco podemos convertirnos en escuelas para ese fin. O sea, trabajamos entonces exclusivamente para que pasen ese examen cuando hay tantas otras cosas que los estudiantes tienen que desarrollar. Hemos visto la crisis ética y hemos visto los casos de corrupción y hemos visto todo cuando tenemos ese desasosiego de ver personas de la profesión legal, de la escuela que sea, cómo le falla al país, cómo le falla a las instituciones privadas en su andamiaje familiar comunitario. Entonces, nosotros tenemos que dedicarle tiempo al factor ético, a la responsabilidad, a la solidaridad, a la equidad, pero entonces hay que dedicar todo este tiempo para un examen que tenemos serias diferencias y unas dudas muy profundas y válidas en su estructura, y esa no es la misión y la visión de las escuelas que están representadas aquí. Así que ese balance, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues lo que estamos pidiendo es sentarnos a la mesa, es reestructurar y sobre todo dialogar, cosa que no ha ocurrido y que con hacer el anuncio del informe y la comisión y el pase, aquí el tema no queda. Yo creo que eso es un punto clave que hay que recalcar. Tiene que haber espacios formales de diálogo donde las partes interesadas, que no solamente somos las escuelas, yo creo que el Colegio de Abogados tiene un rol importante, otras asociaciones profesionales, patronos, asociaciones de patronos, la misma rama judicial que emplea un montón de egresados de las 3 escuelas constantemente.
hay que ver qué necesidades tienen, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene el pueblo? ¿Qué necesidades de servicios legales hay? Para entonces nosotros empezar a trabajar eso desde las escuelas. No podemos esperar que las personas se gradúen y descifren el misterio ellos solos. Entonces, ese proceso de admisión a la práctica tiene que tomar en consideración que no es solo memorizar 13 materias y saber todas las reglas del tercero registrar o todas las exclusiones de evidencia. Ustedes dos que son expertos en ese asunto. Pero cambiando un poco el tema hacia algo que yo creo que puede ser un poco más positivo, yo creo que nuestros encuentros en los últimos 3 años han estado dirigidos a trabajar el tema exclusivamente de la reválida y hemos hecho mucho, yo creo que en ese aspecto. Pero quiero que me hablen de sus proyectos, de las cosas chulas que están haciendo en las escuelas, de que no tienen que ver con el pase de reválida necesariamente, y cómo están visualizando estas escuelas de cara a los próximos. La Río Piedras tiene más de 100 años, nosotros cumplimos 60. las dos escuelas 60 años recientemente, así que ¿qué hay para los próximos 60 años? Pues mira, yo creo que las generaciones han cambiado y algo que en la Escuela de Derecho hemos puesto en vigor es puertas abiertas. ¿Qué idea, qué grupo, qué necesidad tú identificas que no está atendida? Vamos a trabajarla. Algo por el estilo surgió con la trata humana, violencia de género, adulto mayor. Estudiantes hicieron un pro bono. Los que nos conozcan el programa, sin paga y sin crédito, los estudiantes hacen al menos 40 horas de trabajo voluntario durante el año. Solo requieren un mentor o mentora, que casi siempre son egresados o profesores de la Escuela de Derecho, y un portavoz, que es de los mismos estudiantes. Pues ha sido maravilloso. Eso empezó por 4 pro bonos hace muchos años, y ciertamente el de adulto mayor surgió, los estudiantes se sentaron y escribieron. El de recuperación justa, que es LíderX, con los fondos de recuperación, pues surge luego de María, ver el despilfarro, que el dinero no llega, pues se creó LíderX. De trata humana, tenemos de educación especial, que ante la debacle que hay en el Departamento de Educación y cómo se le cierran las puertas y se le violentan los derechos a esos estudiantes, no solo surgió un pro bono, surgió una clínica que va al proceso administrativo a acompañar a esos estudiantes, que a veces el abuelito, la tía, el tutor, luchando para que le den un T1, luchando para que le den un acomodo, para que los busque una guagua escolar y les den unas terapias. O sea, son casos desgarradores. Pero realmente el ver que los estudiantes llevaban con esa motivación, que identificaba una necesidad en su comunidad, esa empatía se le da alas y se crea el pro bono, se crea en la clínica y evolucionó. Tenemos el Centro Integral de Apoyo a Víctimas con fondos BOCA, que ha expandido a atender entonces el adulto mayor, lo que es violencia de género y trata humana, y tenemos entonces ADN por sentencia con vías a que pueda hacer un proyecto Inocencia eventualmente, porque se identificó por estudiantes que estaban totalmente comprometidos con la evidencia científica, con la realidad de tantas personas inocentes encarceladas que no tienen los esfuerzos, y sabemos que la Inter tiene el programa. Ahora mismo la profesora Iris Rosario estuvo en Palermo, en Argentina, que también tiene la iniciativa. O sea que es una red de colaboración que surge del entusiasmo estudiantil. Con un miembro de la facultad se creó, logramos fondos y eso está corriendo. Y lo que tiene que ver con el Resilience Law Center también, que va de la mano en los procesos de recuperación y de justicia climática. Así que son centros nuevos que no existían hace un tiempo atrás. Tenemos ahora 15 clínicas de asistencia legal, han seguido creciendo, la de quiebras, la de notarial se añadió, y son temas puntuales que yo creo que la satisfacción mayor es que el estudiante sepa que va a ser escuchado. Y tenemos limitación de recursos, pero tenemos sobrante de entusiasmo y de personas que quizás dan una clase, mire, lo que se le paga, yo digo que es hasta simbólico, porque obviamente no pagamos estas cantidades astronómicas por un curso, por una clínica, pero el corazón, ese deseo de ayudar, de guiar a esos estudiantes hace la diferencia. Así que el proyecto clínico sigue creciendo, los pro bonos siguen creciendo, y estos proyectos de servicio puntual. Y lo que tiene que ver con lo nuevo, pues propiedad intelectual, lo que tiene que ver realmente con arbitraje comercial, son iniciativas nuevas que los estudiantes están trayendo a la mesa y se están creando cursos, secuencias curriculares, maestrías nuevas, que sé que los compañeros tienen maestría, pues ya vamos al segundo año de la primera maestría en línea, que la empezamos a concebir antes de la pandemia, más que nada por todos los jueces y juezas y fiscales que por años visitan a Puerto Rico de Latinoamérica para aprender del sistema oral, a esos países estar basados su sistema judicial en el modelo inquisitorial. Así que por años los recibimos y ellos no pueden dejar sus empleos para trasladarse a Puerto Rico, pues creamos y pasamos por la HIP y pasamos por todas las instancias de aprobación, y la IBA que da su anuencia a estos programas. Es el segundo año de un LLM online que ha facilitado que los estudiantes puedan tener ese conocimiento en la oralidad en el sistema acusatorio penal,
Y nos adelantamos porque ya esa facultad tenía los adiestramientos para educación a distancia y ahí vino la pandemia. Así que un poco esos 14, 15 profesores ya habían pasado por ese proceso. Así que seguimos innovando, creando, sobre todo escuchando las necesidades de las comunidades, de los estudiantes y de la facultad. Yo creo que el futuro de las escuelas de Derecho tiene que identificarse a base de las necesidades del país y de los estudiantes también, pero uno tiene que mirar qué pasa alrededor en Puerto Rico que tenemos nosotros que atender. En ese sentido, yo creo que las clínicas son indispensables. Si tú miras el ofrecimiento clínico nuestro o el de ustedes, hace 20 años es muy distinto al ofrecimiento clínico. En este momento es más especializado el tema de género, el tema de violencia doméstica, el tema ambiental, son temas puntuales. Pero también el tema de propiedad intelectual. En Puerto Rico es la capital de la música popular. Hay que darle apoyo a ese tipo de personas, los atletas de alto nivel, que muchas veces son explotados por personas inescrupulosas. Es decir, tenemos que mirar qué hace falta, porque siempre hace falta la clínica de familia para desarrollar destrezas, la de menores siempre es importante. Pero tenemos que mirar, y yo creo que las clínicas, al igual que los institutos que nosotros desarrollamos como Intermujeres, que atiende todo el tema del género, del trans, yo creo que hacen una aportación fundamental. Pero eso es lo que tenemos que mirar, porque quizás hace 10 años o hace 20 años había que pensar en otros proyectos, pero tenemos que estar siempre pendientes, aparte de la reválida, tenemos que estar pendientes en qué necesita el país, qué es pertinente para estos futuros abogados y abogadas. Yo creo que en ese sentido las cosas que yo sé que ustedes están haciendo, que nosotros estamos haciendo, están alineadas con esas realidades y necesidades. Por otro lado, el tema de la internacionalización es fundamental. Yo creo que la pandemia nos ha facilitado el camino para entender lo conveniente que puede ser expandirnos. Yo creo que en ese sentido Puerto Rico tiene, y las escuelas de ellos tienen que salir de esta ínsula y buscar otras opciones fuera de Puerto Rico, porque tenemos mucho nosotros que ofrecer, nuestros estudiantes, nuestros profesores. Esta combinación que tenemos nosotros, que a veces es media esquizofrénica, como el law, como el derecho civil, pero nos capacita para hacer tantas cosas en el resto del mundo. Así que el tema de la internacionalización es importante. El tema también de estudios graduados. Yo creo que ha sido algo que las 3 escuelas hemos hecho un camino extraordinario. Cuando nosotros estudiamos Derecho, ¿cuáles eran las opciones? Irnos fuera de Puerto Rico a estudiar Derecho. Y no todo el mundo podía. Tenías familia, tenías deudas, tenías trabajo, no tenías esa opción. Ya, gracias a Dios, en Puerto Rico, nadie tiene que irse de Puerto Rico para tener una maestría especializada en temas bien pertinentes. Puede hacerla en Río Piedras, en Ponce o con nosotros. Yo creo que hemos cumplido, hemos llenado una necesidad que había, pero todavía falta. Nosotros estamos pensando en hacer programas graduados fuera de Puerto Rico. Por ejemplo, hace 3 años empezamos una maestría en Chile, en litigación y métodos alternos, donde nuestros profesores van a Chile de manera presencial a impartir cursos en Chile. Ya graduamos una clase, ahora con la pandemia la cosa se ha dificultado, pero yo creo que lo que refleja es que la academia puertorriqueña tiene mucho que ofrecer al resto del mundo. Y en ese sentido, quizás por las cosas que sean, nos habíamos autolimitado. Yo creo que hemos roto esas limitaciones que eran mentales o eran de otra repercusión. Y yo creo que estamos ya sentando bandera en otros países. Yo creo que, y se ha hecho de manera muy adecuada. Yo creo que si hacia esa dirección tenemos las 3 escuelas también que dirigirnos. No, yo creo que lo que mencionas del common law y el civil law, mira, todos esos estudiantes que participan de todas estas oportunidades, del pro bono, de los centros, que ellos dividen su tiempo para tener buenas notas y a la misma vez participar, cuando son reclutados, y déjenme decirles que Estados Unidos, sobre todo agencias federales, lo que recibimos es esa retroalimentación de la calidad del estudiantado por ese dominio que tienen del civil law, del common law. O sea, que nuestros estudiantes están de tú a tú con las mejores escuelas de derecho de cualquier estado y de cualquier país, porque lo vemos en la práctica, la capacidad de análisis que tienen, esas destrezas. Nosotros tenemos el grado doble y triple título con la Universidad de Barcelona, que salen algunos con el grado español y otros el máster abogacía para poder ejercer en Europa, y muchos de ellos terminan quizás en bufetes internacionales que tienen práctica precisamente ahora, no tienen ni que trasladarse, pero tienen prácticas en Europa, en Latinoamérica. Así que ese egresado, esa egresada que tiene esos 3 títulos, pues imagínense cómo es recibido. Pero ciertamente la calidad de lo que nosotros graduamos, las oportunidades, nos comentaban personas que reclutan para agencias federales en Washington que muchas oportunidades requieren personas bilingües. Muchas personas que solicitan a Estados Unidos dicen que son bilingües hasta que se les siente un hispano, un latino al frente, que no es cierto que eran bilingües. Y así me decía un reclutador. Mira, realmente no entienden nada. Los estudiantes de ustedes tienen esa ventaja. Así que a veces tenemos que trabajar con que el mismo estudiante
se lo crea, internalice el potencial y se atreve a esas oportunidades. Y por otro lado, que aspire a ese tipo de puesto competitivo, porque créame que la retroalimentación que recibimos de la calidad y cómo caen y luego tienen todas estas destrezas ya depuradas, precisamente por haberse expuesto en todos estos proyectos de servicio que ya tienen en la Escuela de Derecho antes de graduarse. Y me consta que hay un movimiento de reclutamiento bien grande de estudiantes egresados de nuestra escuela. Me imagino que ustedes lo han percibido con sus oficinas de colocación y desarrollo profesional. Se está reclutando muchos estudiantes, se está reclutando mucho egresado, egresada, porque están reconociendo la calidad y la necesidad. Somos una sociedad litigiosa, muchos fondos que están llegando, personas que quizás no residen en Puerto Rico, pero tienen negocios en Puerto Rico. Todo eso es una ventaja competitiva. Y esta clase que acabo de recibir la semana pasada, de 2022, una de las dinámicas que hicimos con ellos fue: ¿qué esperas de la Escuela de Derecho y qué espera la Escuela de Derecho de ti? Y déjenme decirle que las respuestas que dieron esos jóvenes realmente nos llenan de esperanza, porque la mayoría era: me quiero quedar en este país que amo, y lo que espero es que la escuela me dé las herramientas para no tenerme que ir, que me dé las herramientas para cerrar esa brecha de la desigualdad, que me dé esa herramienta para yo poder luchar por los grupos no representados y desventajados. Así que uno le escucha y dice, no, que aquí todo el mundo está pensando en el dinero y se quiere ir. Mire, no, tenemos unos jóvenes con un corazón inmenso que lo que quieren es devolverle en este momento de tantos retos, tantas crisis, tantos desalientos cuando vemos cómo le fallan al país las personas que tuvieron la confianza de quienes los eligieron o los puestos a los que llegaron. Pues déjeme decirle que este grupo realmente nos impresionó por esa conciencia, esa solidaridad, esa empatía, y yo les dije, reto aceptado. Vamos a darles estas herramientas para que se puedan quedar, para que puedan devolver, y yo creo que a ustedes también le ha pasado igual, porque tienen un chip particular, esta generación de la esperanza que está bien comprometido, y por eso más que nunca es que tenemos que ayudarlos a lograr ese objetivo de la admisión a la profesión. Yo creo que es cierto todo lo que señalas, en particular que la generación de estudiantes que está entrando vienen ya con una idea bastante clara de lo que quieren hacer. Cuando yo entré a la Escuela de Derecho, no sé la experiencia de ustedes, yo no sabía nada de cuáles eran las posibilidades dentro del campo, pero yo cada vez noto más, incluso en estudiantes muy jóvenes, recién graduados de bachillerato, que ya tienen áreas definidas en las que se quieren concentrar y desde el principio buscan experiencias y oportunidades de internados, de pro bono, de exposición a unos temas bien específicos y se quieren formar porque quieren salir corriendo ya en esos temas. Entonces nosotros pues en la Católica estamos trabajando con la cuestión empresarial también. De eso que hablábamos ahorita, de que los estudiantes salen a montar su bufete, salen a establecer sus negocios, pues vamos a darle las herramientas, ¿verdad? Ya se le da una formación que sabemos que funciona, lo hemos estado hablando aquí, un currículo bastante amplio, pero nos falta ese último eslabón, ¿verdad? Te graduaste y no queremos que te vayas a pelear tú solo, sino que cómo la universidad pueda adentrarse en eso. Y ahí estamos creando una incubadora de negocios jurídicos que vamos a empezar con la primera camada ahora en septiembre. Entramos en el tema de las maestrías, que la Católica había tenido sus maestrías en los años 80, luego de un tiempo las revivimos. Tenemos la maestría en Derecho de Salud, que ya está en su tercera clase, ya graduamos los primeros estudiantes y han salido muy bien a desenvolverse en el campo de la salud. Y ahora en septiembre esperamos comenzar con una maestría en taxes, en Derecho Contributivo, para abogados, pero también para personas que tienen maestría en Administración de Empresas en el campo de contabilidad, o personas que ya tienen su licencia de CPA, que tengan la parte del conocimiento jurídico. No es un LLM, es una maestría en estudios jurídicos, enfocada en el campo de derecho contributivo, pero queremos esa mezcla en la escuela de personas, ¿verdad?, que son abogados, que no son abogados, y entendemos que ahí hay un espacio porque, como mencionábamos ahorita, hay personas que quieren el conocimiento jurídico, pero no necesariamente van a desempeñarse como abogados, están buscando una licencia para practicar, sino que para sus negocios, para otros proyectos de vida que tienen, pues prefieren tener esos conocimientos jurídicos básicos. Te escuchaba de la nueva generación, y no sé si a ustedes les ha pasado, yo veo una generación distinta después del verano del 19. Lo veo como un punto de partida, unas actitudes distintas, una energía por hacer cosas.
Yo no lo veo tan identificado en que quiero ejercer la abogacía de esta manera, pero sí quiero ejercer la abogacía. Vine a estudiar Derecho porque quiero cambiar las cosas. No sé si es en el ámbito, si es una reforma procesal penal lo que quiero trabajar o en el tema ambiental, pero sí vienen con un potencial y un compromiso con hacer cosas de significado. No estudiar Derecho como un mecanismo para enriquecerse, sino para hacer cosas. Y lo he visto más patente después de ese verano del 19 por las implicaciones que pudo haber tenido, porque muchos de esos estudiantes que tenemos ahora fueron protagonistas de esos procesos, ¿verdad? No sé, así es que puede ser un poco antes, pero para mí ha sido una coyuntura histórica muy particular. Bueno, ya que traes el tema de la pandemia, la pregunta que siempre rompe hielo en muchas conversaciones, ¿cómo están haciendo ustedes con la pandemia? ¿Abandonaron Zoom? ¿Volvieron a las aulas? ¿Cómo están manejando eso en la Interamericana? Bueno, nosotros, estamos muy convencidos de que el derecho se tiene que enseñar de manera presencial. Es la mejor forma de enseñar y es la mejor forma de aprender. Obviamente, si con la pandemia no se podía, no se podía. Aquí se hicieron, ¿verdad? Se usaron varias plataformas, Zoom, Teams, Collaborate, que pretendían no ser un curso en línea, sino transmitir lo que era un curso presencial. Eso, pues bueno, en esas circunstancias no había opción, pero nosotros de agosto del 21 empezamos presencial y nos hemos mantenido. Gracias a Dios no ha habido brote, ha habido bastante control, distanciamiento, los estudiantes han sido muy responsables y hemos continuado presencial y estamos presencial. Ahora, eso no significa que la experiencia forzada de utilizar la tecnología la hemos descartado. Yo creo que siempre es deseable poder ofrecer algunos cursos en línea, que los profesores tradicionales que nunca habían utilizado la computadora para otras cosas que no fuera para hacer escritos, usar PowerPoint, pues han visto esa tecnología como una herramienta excepcional para suplementar lo que hacen en el salón y un poco mejorar la comunicación con esos nuevos estudiantes que comprenden la tecnología, que la utilizan recurrentemente. Yo recuerdo haber escuchado a Vivian cómo mencionaba algunos profesores que eran profesores cuando yo era estudiante de mi generación y cómo ellos se sometieron, ¿verdad?, a ese proceso. Igual yo tengo profesores de 70 años, 75, que cuando le expresamos por primera vez, hay que dar las clases a distancia. No, yo no puedo bregar con eso. Bueno, se sometieron a los talleres, le tuvimos que poner a veces mentores al lado para prender la computadora, acceder al PowerPoint cuando tiene Zoom. Pero mira, realmente hubo ese compromiso con hacerlo bien, y yo creo que todos sobrevivimos, ¿verdad? Yo creo que todos cumplimos con nuestra obligación ministerial de enseñar derecho y lo hicimos bien dentro de las realidades, pero creo, insisto, hay que volver a la presencialidad. Cuidado que ahora no vengan unas corrientes con que vengan grados de JD en línea, que yo estaría opuesto tenazmente que a que eso siguiera en Estados Unidos ya los hay. Ojalá que en Puerto Rico esa tendencia no cale. Pero, insisto, yo creo que esa experiencia forzada, porque fue forzada, nos ha enseñado a no desconfiar de la tecnología, a verla como una herramienta que puede ser efectiva para enseñar y ser más efectivo en la comunicación con estos estudiantes que son muy tecnológicos. Bueno, y en ese sentido, el tiempo de pandemia tan largo, jamás hubiésemos esperado. Si la pandemia hubiese durado 2 semanas, como cuando nos fuimos en marzo del 2020 a las casas, y dijeron, esto es cuestión de unos días y volvemos en un mes como mucho. Si hubiese sido ese el acercamiento, yo creo que no hubiésemos explotado los recursos que hay y los hubiésemos hecho tan parte del programa. Yo creo que el año y pico, 2 años de exposición a Zoom, uno tiene una idea de qué funciona, qué no funciona, para qué funciona, las diferentes plataformas que hay, qué ejercicios uno puede hacer con los estudiantes en línea, qué ejercicios no se pueden reproducir si no es en el salón de clases. Y esa exposición yo creo que nos ha dado una idea bastante clara, y estoy hablando más como profesor que como decano, pero desde el punto de vista de cómo uno se acerca a la clase. Hoy mismo yo estaba trabajando con el prontuario de una de mis clases y ya están todos los quizzes en la página y están todas las tareas desde el primer tema del prontuario hasta el último, con la ayuda de una plataforma que antes no existía. Antes yo terminaba con una montaña de papeles en mi escritorio
que metía miedo, y ahora pues hay unas herramientas que yo creo que permiten que el estudiante tenga un acercamiento diferente al curso, y uno como profesor también le puede permitir una serie de espacios de trabajo monitoreado de alguna manera al estudiante sin que sea tan oneroso para ninguno de los dos lados. Es que la educación a distancia bien hecha es más intensa que la del salón de clase, porque en el salón de clase das el material y luego volvemos a la otra sesión, 6 horas de oficina, pero no, la distancia es todo el tiempo, se usa la plataforma Moodle con emails porque requiere ese apoyo, esa retroalimentación inmediata a todo trabajo que te suben, tienes que corregirlo, tienes que darle esa información de si lo hizo bien, qué cosas mejorar. En nuestro caso, como les comenté, ya habíamos empezado a diseñar la maestría en línea en oralidad antes de la pandemia, y también el repaso de reválida por razones prácticas, ¿no? Mucha gente trabaja, no se podía desplazar, así que ya los adiestramientos habían comenzado con lo que son las plataformas institucionales y lo que son las videoconferencias. Claro, cuando viene la pandemia no hubo de otra, igual tuvimos que tener tutores, mentores, talazarillos y lazarillas que ayudaran a cierta persona a las cosas más básicas, pero de verdad que dentro de todo lo malo yo veo lo bueno, como quizás el personal también bibliotecario docente tuvo un rol, al menos en mi facultad, esencial, acompañando a los expertos en sistemas de información, diciéndole dónde estaban los materiales, qué estaba accesible y acompañando. Así que hubo esa integración también de ese bibliotecario profesional. Y sí ocurrió que profesores de muchos años que conocemos, pues estaban dictando una cátedra completa. La querían escribir o transcribir para sentarse frente a la computadora. Cosa que quizás en el salón de clase iban ya con su guía, con su sílabo, y era más espontáneo. Y los estudiantes decían, es mejor por mí o por Zoom que en el salón. Así que eso es este chiste interno de que algunos se estructuraron tanto y lo hacían con tanta rigurosidad que sabían que en esa hora y media o esas 2 horas tenían que cubrir estos temas y las redactaban antes de sentarse a la transmisión. Así que superado esos escollos, que sí fue un reto, pero los estudiantes también tuvieron que acostumbrarse a este tipo de plataformas. Sí estamos totalmente presencial, algunos cursos electivos, sobre todo los minicursos. Tenemos siempre unos programas de minicurso que son cursos cortos, hablando de la internacionalización, pues profesores de Alemania, de Londres, de Argentina, pues se conectan y le dan por Zoom, que también, en mi caso, con los recortes presupuestarios, pues nos ha ayudado a poder mantener esa faceta internacional, porque meramente se conectan y ya tienen las plataformas y lo utilizan, pero sí estamos presencial. Lo que queremos es que esas herramientas tecnológicas que llegaron, mire, están para quedarse. ¿Por qué? Situación de salud que surge, estudiante que le estamos exhortando, usted se siente mal, quédese en su casa, hay un protocolo, un correo que tiene que notificar, se le dice por cuántos días se hace la prueba, pues mire, se le da el enlace para que se conecte, porque para eso se hizo la inversión. Imagino que todos ustedes también recibieron los fondos de emergencia, así que esa inversión que se hizo en los salones llegó para quedarse. Lo que es la educación continua, hicimos una encuesta recientemente, como el 80% de los profesores y abogados y miembros de la profesión legal prefiere el modelo desde su oficina, desde su hogar, desde un viaje, poderse conectar, distinto a tener que estar presencial. Así que estamos moviéndonos también a ofrecimientos híbridos. Profesores que están ciertos días presencial, otro % entonces le da material asincrónico y el trabajo es más intenso. Porque al menos yo cuando doy clases híbridas, entonces exijo que ese trabajo de esa hora que no nos vimos, me haga una reflexión, me haga un escrito, hay un quiz, hay un tipo de reseña, que entonces toda la semana ese estudiante tiene que estar trabajando, distinto a quizás en el semestre, que cuando venía el examen, cuando venía el quiz, es que se sentaba a estudiar. El modelo a distancia o híbrido provoca que el estudiante tenga que estar todo el tiempo estudiando, porque usted ve en la plataforma quién se conectó, quién abrió los documentos, cuánto tiempo lo tuvo abierto, que eran cosas que al principio no se sabían, pero hasta eso ayuda a la rigurosidad de que realmente estas herramientas complementan, ayudan, no es que se van a abandonar. Y la misma American Bar Association, ustedes saben que terminó mano fuera, vamos a dejar que cada escuela decida, porque hay un estándar del ABA que hasta eso nos regulaba, qué % de la educación podía ser a distancia. Sí hay escuelas en Estados Unidos que el Juris Doctor completo es en línea, pero no están acreditadas por la American Bar Association. Así que solamente estudiantes que tenían cierto número de créditos aprobados eran los que podían tomar los cursos a distancia con un protocolo. Con la pandemia hicieron lo del variance, que toda escuela explicó su situación, cómo estaba manejando la pandemia, y a todas nos autorizaron obviar ese estándar, y ya tenemos estudiantes que se graduaron o que tienen ya más del % que el estándar anterior permitía de clases a distancia. Así que hasta las acreditadoras tuvieron que ser flexibles, porque con la seguridad y la vida de las personas no se juega. Y dejaron eso a discreción de quién quería regresar y quién no. Nosotros sí tenemos acomodos razonables para personas que tienen cierto tipo de sensibilidad y condiciones, y
Cuando es para mantener que alguien se siente mal, que se hizo la prueba, Claro. sí tenemos la tecnología para el enlace, pero estamos presencial y coincido, que es la manera efectiva en que el derecho tiene que enseñarse y tiene que ejercerse. Y eso que señalas de la diferencia entre la maestría y el Juris Doctor, yo creo que es importante porque nosotros en la Católica tuvimos la experiencia de que Zoom funciona mucho mejor en los cursos de maestría porque es un público que son abogados y abogadas que salen de su trabajo, que no se tienen que trasladar de donde sea que estén a la universidad a tomar los cursos, son grupos pequeños y son temas bien específicos. Y son personas pues que están en la maestría porque quieren y tienen un sentido de responsabilidad, yo creo, un poco más profundo con el grado que están emprendiendo, que a lo mejor para los estudiantes de Juris Doctor, que algunos son más jóvenes y tienen otras cosas en la cabeza, y hemos visto que el Zoom en algunas instancias es más efectivo y si se complementa con el salón de clases, que es algo que no pudimos hacer por un tiempo, tener esos modelos híbridos de estar presencial parte del tiempo y parte del tiempo por Zoom, pues ayuda a reducir costos de gasolina, como dice, es una ventana al mundo, no puede tener profesores de cualquier parte del mundo en tiempo real, dictando clases, dictando conferencias, que antes pues era mucho más complejo y requiere una logística de viajes y gastos que nos podemos Y claro, enfatizar que aún el que esté a distancia o Zoom tiene que tener un Claro. espacio para concentrarse. Imagino que a todos le ha pasado alguien conduciendo en una charla, en Oh, una clase, en un bote, seminario. En un bote. Con la playa, pues mire, ya le decimos no. La emergencia, porque también reconocemos personas que no tenían privacidad, no tenían el espacio. Por eso las bibliotecas fue de lo primero que se abrió, para que pudieran entonces conectarse. Le pasó a todos los madres y padres y tutores con los niños de educación, del sistema educativo, cuando se movieron todos a Teams. Pero eso hay que enfatizarlo. Los que tenemos educación a distancia o cursos online 100%, que créanme, eso es bien riguroso. Hay unas agencias que también acreditan los cursos 100% online. Correcto. Y esos profesores que dan clases online tienen que tener una certificación distinta. No es prender la cámara y ya. Es mucho más porque va al avalúo para asegurarse de la identidad. Quien se conecta es quien dice que es la participación. Hay un mínimo de sesiones sincrónicas, pero enfatizamos. Aún los cursos que son electivos avanzados y pues esta maestría que es totalmente en línea y alguna de la presencial que sí tenemos con énfasis en formación judicial y derecho mercantil y la general para personas extranjeras que aspiran a tomar el examen de admisión en Nueva York, en Texas, en Luisiana, que son jurisdicciones que si toman nuestra maestría presencial, el en general, y toman evidencia, toman TORS, toman cierto tipo de curso, inclusive hasta ética, pueden tomar los exámenes de admisión en ciertos estados. Así que hay un mercado de estudiantes extranjeros que el LLN es bien atractivo, y si hay un curso que es a distancia, que es online, quizás puede tomarlo, pero esas jurisdicciones no quieren que sea el LLN 100% online. Quiere que sea el LLN presencial, como el que quizás hicimos nosotros, de tenernos que trasladar a otra universidad a tomar el grado, pero enfatizamos, usted tiene que tener el tiempo, el espacio, como si estuviera en el salón. No puede ser manejando, no puede ser en el bote, como dijo Julio, no puede ser en la playa, porque tiene que haber una rigurosidad de la experiencia académica, porque esa inversión que está haciendo de tiempo y dinero, pues que sea sustantiva. Y tienen que prender las cámaras siempre. Ah, eso también. Ahí empieza con el ancho de banda, que se cae, que la cámara, pero pasamos todos por eso también. Está lloviendo siempre, está lloviendo mucho, voy a mantener la cámara apagada porque el internet está inestable. Pero es increíble que hemos superado esto como colectivo en tan poco tiempo. Es impensable. Yo mirando mi circular de inicio de semestre del año pasado y cuando tuvimos que irnos 2020, 2021, ¿cuánto hicimos? Con esa rapidez, claro, unas cosas tomaron más tiempo que otras, pero realmente está este grupo que se graduó con todas esas limitaciones, que es el que se está sentando a tomar el examen. Volvemos al tema del inicio. Es el que debemos volver entonces a darle un poco de esa normalidad, de ese espacio, de ese tiempo extra para contestar sus preguntas, porque realmente tuvieron unas condiciones extraordinarias. Y si ya estamos en las escuelas presencial, ya los conciertos están presencial, ya los tribunales, claro, con mascarilla. La universidad se va a exigir la mascarilla en los salones, y eso no se ha quitado ese requisito. Yo creo que también en los demás escenarios que van a estar los estudiantes, como es el examen de revalida, tenemos que ir volviendo a ese modelo de más tiempo para poder dedicar y tener un mejor desempeño. Y como he dicho anteriormente, si es un problema de recursos fiscales de la Junta, las 3 escuelas estamos en disposición de darle nuestras facilidades para que entonces lo den 2 días o 3 días o los días que sea. Si fuera, como dije anteriormente, un asunto ya no de salud o seguridad,
sino un asunto fiscal. Así es dinero. que, y yo creo que estamos a tiempo todavía. Yo creo que inclusive para revalida de septiembre no debería haber ninguna objeción seria de convertir ese examen de un día a 2 días. Yo pienso que se debe considerar tal vez la idea de día y medio, particularmente por las preguntas de discusión, que yo creo que es la preocupación que nosotros compartimos. De la integración Y forzosa. aquí caemos otra vez en la trampa de que no tenemos suficiente información. Yo no sé si 50 escoges son lo mismo que 100 escoges para efectos de las oportunidades que tendría un estudiante, pero al ver las preguntas de discusión, que eso sí se publica, uno ve como mezclan temas y los apiñan, y cuando uno lee la pregunta uno dice imposible hablar de contratos, hablar de ética, hablar de derecho penal en una sola pregunta en 45 minutos. Es una tarea mucho más difícil, porque cuando nosotros estudiábamos estructurábamos esas preguntas o el acercamiento a esas preguntas de una manera que permitía contestar lo que estaban preguntando y demostrar conocimiento de la materia. Ahora se exige una contestación, entiendo yo, mucho más específica. Y entonces, al mezclar tantas materias en menos tiempo, es un proceso mucho más difícil. Así que en la parte de las preguntas de discusión, yo creo que ahí hay espacio. Y el aspecto para humano añadir. y emocional, yo siempre trato de ir el primer día de la revalida a saludar a los estudiantes, de darles suerte. Y esa primera mañana, esas primeras 3 o 4 horas son bien difíciles. Está en ese shock de hacer la fila, de sentarse. Pues bueno, en lo que tú superas todo eso, porque es chocante en ocasiones. Antes tenías la tarde, tenías el otro día para reponer y compensar esa tensión, ese nerviosismo con cual entraste. Ahora, si ya perdiste una mañana, 2 horas en lo que te acostumbras, también estás en ese proceso que es antagónico, porque están los alguaciles caminando. Es un ambiente bastante hostil realmente, y no lo digo que lo hacen intencionalmente, es la forma en que así se reproduce. Pero en lo que tú compensas esa primera mañana, lo que te queda es el resto de la tarde. Es decir, no tienes el otro día para compensar ese esfuerzo que has hecho después de la ambientación. Y eso pues, yo creo que también justifica, ¿verdad? Ese segundo día es fundamental. También surgió precisamente aquí un foro que hizo el Colegio de Abogados y Abogadas, que agradecemos a la licenciada Daisy Calcaño y la Comisión de Abogados Jóvenes que este tema lo ha acogido también. Lo de los acomodos razonables. Nosotros en la Escuela de Derecho hemos tenido que tener una sensibilidad muy particular con lo que es la población con diversidad funcional o con problemas específicos del aprendizaje, que eso en tiempos atrás, quizás cuando nosotros estudiamos, ni se trabajaba, más allá de lo que eran las diversidades físicas evidentes, pero las que no son evidentes, que mucho déficit de atención, ansiedad, todo ese tipo de condición muy seria, que esos estudiantes tienen la capacidad, pero hay que darle esas herramientas. Es el ejercicio clásico de lo que es la equidad, que es darle las herramientas para llegar. Tenemos señalamientos muy serios de estudiantes que esos acomodos no se están honrando de la misma manera en la Junta. Así que volviendo a la lista de temas en la mesa que queremos retomar, le añadimos ese. Le añadimos los acomodos razonables de estudiantes que por distintas interpretaciones no está viendo esa comunicación con las oficinas que todas las universidades tenemos de acomodos, de diversidad funcional, que necesita ese estudiante para poder tener un desempeño efectivo. Así que otro puente que hay que tender, porque ha llegado información de que eso hay que mejorarlo y por supuesto que si física y emocionalmente no se le permite el medicamento, no se le permite los acomodos que necesita, pues su desempeño pues no va a estar al nivel que sabemos que puede dar esa persona. Da la impresión que nos movemos a pasos diferentes y podríamos movernos todos al mismo paso si nos sentamos en la mesa y abrimos estas conversaciones, porque son nuestros estudiantes, nosotros conocemos sus necesidades, los hemos visto desarrollándose y qué han necesitado durante sus 3, 4 años de estudio en nuestras facultades, y podríamos ayudar a que ese proceso del examen sea un poquito más humano, no sé si es la forma de decirlo, y que esas personas se sientan cómodas, porque ya de por sí la naturaleza de la tarea es estresante. Eso. Y va de la mano con el estándar más reciente que aprobó la IBA, y según hay cosas que diferimos y tenemos mucho que decir de esos estándares, hay uno que aplaudimos, que es el nuevo estándar 303, que exige, ya no es opcional, que las escuelas de derecho discutamos el tema del racismo, de las medidas antirracistas, que nuestros estudiantes comprendan la obligación profesional de combatir el racismo, así de claro es el estándar, de tener cursos o inmersión o lo que quieran hacer las escuelas, porque no dicen que de todo hagan las escuelas, pero tienen que hacerlo los estudiantes que admiten y tanto los que van para clínica para su último año, lo que tiene que ver con la sensibilidad intercultural
y lo que tiene que ver con la equidad y la inclusión, que claro está, la comunidad LGBTQ, lo que tiene que ver con los grupos marginados, porque no es solamente la diversidad en la profesión legal, que es al ejercer la profesión, esa empatía, esa solidaridad tiene que premiar. Así que tuve el privilegio con la clase de primer año compartir sobre este tema y vuelvo y les digo, el chip de esta generación, antes de hablar de lo que es conducta y acciones antirracistas, ya el concepto lo estaban ellos manejando. Lo que es la conciencia feminista, lo que es tener realmente eliminar lo que son las conductas transfóbicas, homofóbicas, ya el grupo lo estaba hablando como que era lo que lo motivó a tener las herramientas del derecho. Así que todas las escuelas tenemos que hacer ese ejercicio, precisamente tengo facultad citada para retiro, para poder conversar a profundidad, porque esa es substantial opportunity, no es tocarlo y ya, y que vengamos con la falacia de que en Puerto Rico todos somos mezclados y que no hay racismo y que aquí todos tienen alguna afrodescendencia en su historial familiar. De eso no se trata. Es reconocer que el racismo, aunque puede ser distinto al que se da en los Estados Unidos, existe, que el colorismo, las personas tienen un privilegio por ser blancas, por ser claras y que tengan la sensibilidad y sean aliados y aliadas de las personas que no tienen los mejores servicios de salud, ni educativos, ni el trato básico en instituciones públicas y privadas, y menos en el acceso a la educación legal y a la justicia por su raza, por su orientación, por su expresión sexual. Así que en ese sentido yo creo que nos da esperanza, que eso costó muchas luchas, se podrán imaginar, dentro de la American Bar Association, de escuelas muy conservadoras, que realmente rechazaban que eso sea parte del requisito de acreditación y que las personas sencillamente, si no se desarrolla, las escuelas no demostramos que hicimos pasos afirmativos para transmitir ese mensaje a facultad, empleados y estudiantes, no podemos entonces ser parte de esta organización. Así que eso lo aplaudo y creo que todos estamos haciendo unos grandes trabajos. El colegio precisamente ha hecho muchas actividades sobre este tema, muchas más vendrán sobre políticas antirracistas, pero es el inicio de algo positivo que al final del día es diversidad, inclusión en la profesión legal y en la adjudicación de la justicia. Y eso viene de la mano con otro cambio que ha hecho la IBA que a mí me parece muy interesante, que es requerir cursos de identidad profesional. No de responsabilidad profesional, que es lo que nosotros solemos ofrecer, que son los cursos de ética, sino de identidad profesional, de cómo ese estudiante desde sus inicios en la escuela de Derecho se va formando como profesional del derecho y qué tipo de profesional queremos formar. Y yo creo que nos da un espacio en las escuelas para tener discusiones que de otra manera no se estaban teniendo por lo apretado del currículo, ¿verdad? Y ahora pues tenemos estas oportunidades para traer temas y sensibilizar un poco más a nuestros estudiantes porque queremos, ¿verdad? Y hemos hablado aquí de su responsabilidad social y su responsabilidad con el país una vez no salgan a la calle desde la misma escuela de Derecho, pero que vayan teniendo esa exposición, que vayan teniendo ese acercamiento que de otra manera tal vez no tendrían. Mira, y es muy importante porque también algunas universidades, como en Florida particularmente, han estado muy restringidas o han pretendido restringir a sus profesores de participar en actividades que tienen que ver con el asunto racial. Como profesores de la Universidad de Florida, de ser testigos y expertos sobre cómo esta legislación que se aprobó en Florida afectaba el derecho a ejercer el voto, particularmente en los sectores pobres y entre los afroamericanos. Me parece que establecer este tipo de estándares pues crea una mayor flexibilidad en el salón, una mayor libertad a ese profesor en propiciar este debate, pero también a los profesores en fuera del aula hacer cosas pertinentes a ese tema. Yo creo que ciertamente hay que aplaudirlo, creo que hacía falta particularmente después de la presidencia de Trump, cuando el tema racial fue muy polarizante. Yo creo que esto obliga a las escuelas a ser proactivos en este tema y sobre todo crea una protección a las escuelas y a sus profesores en participar activamente en esos foros y en esas actividades. Y que pone el reto en Puerto Rico, ¿no? De dejar atrás la negación. Por ejemplo, la compañera Mayra Santos Febres con el Congreso de Afrodescendencia y Racialidad que tuvimos en el recinto de Río Piedras, con el primer grant del Mellon Foundation para tener un programa de afrodescendencia y racialidad que por fin a nivel universitario se esté trabajando este tema y que es un acercamiento internacional. Precisamente ya vimos lo que está ocurriendo en Colombia, con Francia, ya vimos lo que vimos con Epsi Campbell, vicepresidenta en Costa Rica, que vemos que países latinoamericanos le están dando el lugar que merece la población afrodescendiente, racializada y que se identifica como población negra y que en ese sentido que Puerto Rico acepte esa invitación que están haciendo estos países hermanos de ser parte de estas redes y la academia no se puede quedar atrás. Así que en otras profesiones quizás
querrán mirar para el lado, pero en derecho ya es requisito de acreditación, un compromiso moral y ético que toquemos estos temas y preparemos a los estudiantes y a los miembros de la profesión legal, sensibilizarlos sobre esta realidad. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna reflexión final? Yo creo que el gran reto de nosotros es formar juristas para salvar al país de todo lo que está pasando, de crisis tras crisis tras crisis. Y yo creo que parte de nuestro trabajo día a día tiene que ser crear esa conciencia en nuestros estudiantes, que se vean como una solución, que se vean como que pueden aportarles de cualquier espacio. A veces se entiende que uno dice, ustedes van a cambiar el país, tienen que correr para la legislatura, para gobernador. No, desde su casa, desde sus comunidades, desde sus centros de trabajo, desde espacios pequeños hasta los más grandes. Claro que nuestros egresados van a ser legisladores y van a correr a puestos electivos altos en el gobierno, pero que lo hagan partiendo de esa sensibilidad y de esa necesidad que tiene y que tenemos como país de gente que venga a hacer las cosas bien y por hacerlas bien y no por egos, no por reconocimientos personales, sino por servir al prójimo. Yo creo que esta es la reflexión, a la cual añado de que vivimos tiempos muy particulares. Después del caso de Hobbs, hay una gran preocupación, no meramente con seguir luchando por derechos que debemos acceder, sino también defender los que ya se han logrado, que ahora están en precario, particularmente con la opinión concurrente del juez Thomas. Y me parece a mí que esta generación, por las cosas que ustedes han dicho, las que yo he compartido, es una generación que está lista para asumir esas luchas. Yo creo que ellos están claros, están muy conscientes de la obligación que históricamente recae sobre ellos en este momento y que el derecho va a ser su plataforma para lograr esas metas y para desarrollar las competencias necesarias para reclamar esos derechos. Y yo creo que el llamado final de mi parte sería los que ya están en la profesión legal, que tienen experiencia, ese proceso de mentoría, de acompañamiento, de inmersión en la profesión, tienen mucho que aprender de estas nuevas generaciones, así que quizás las nuevas generaciones aprenden lo que es correr una oficina, lo que es el manejo del tiempo, pero a la vez los que ya llevan tiempo en la profesión tienen mucho que aprender de esa sensibilidad, de esa empatía, de ese compromiso, como me dijeron mis estudiantes hace poco, de que se quieren quedar y lo que necesitan son las herramientas para cerrar esa brecha de desigualdad. Así que yo creo que a nombre de los 3 decanos, los reitero, reto aceptado. Bueno, pues no hay nada más que añadir a las palabras de la compañera. A nombre de los 3 decanos le agradecemos al colegio y a su presidenta, la licenciada Daisy Calcaño, este espacio y la amabilidad y la ayuda en coordinar este foro. Y a las personas que han llegado hasta este momento en la grabación, pues gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Bien. Okay. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.